¿Cómo se encuentran? Profe, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, profe. Muy bien, sí, señora. ¿Y tú? Bien, gracias. Gracias a Dios, bien, ahí vamos. Bueno, entonces, creo que el módulo todavía no sirve, ¿no? Está como... Profe, desde ayer, desde el día de ayer, por lo menos yo que es que quería pues, hacer trabajos y estar adelantando y eso, desde ayer pues me traté de meter y no abre. Sí, está complejo todo. Todo lo del campus de la universidad también. Les cuento que sí, que el tema está como... Entonces, bueno, me toca mirar ahorita también cómo hacer con los otros chicos porque pues hay actividades para la otra semana, pero si no tienen cómo subirlas ni modo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos para un tema que pues a mí me agrada bastante. Y obviamente digamos que pues para nuestras edades no es un recurso que todavía pues se utilice. Sin embargo, pues si estamos con niños como que es muy usual, ¿no? Y es el tema del juego. Denme un segundito. Cierro esto y les comparto pantalla. Creo que ya está compartiendo, ¿sí? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, ay, qué rico sol. Consideraciones sobre el juego. ¿Qué piensan con respecto a esta pregunta? ¿Cuántos niños prefieren hoy en día las alternativas que no requieren un esfuerzo físico? Profe, yo siento que Todos. aproximadamente como un 90%. ¿Cierto? Sí, ¿qué más quería hablar? Yo considero también que es bastante, bastante. Yo que trabajo con niños me doy cuenta que hay niños que no les gusta el juego, que no les gusta realizar como este tipo de actividades físicas. Yo también estoy de acuerdo con Michael, como un 90%. Ujú. ¿Y qué edades? O sea, más o menos los niños de 3, 4 años se comportan semejante a los niños de 9, 11 años. Yo creo que, bueno, esperen porque no veo que si alguien levantó la mano o no. Profe, yo creo que se comportan diferente, pero están más metidos, en este momento están más metidos en la parte de tecnología, Exacto. pegados Ujú. al celular, en videojuegos. Entonces, Sí, pues la parte física considero que no es como una alternativa que ellos consideren. exacto. Algo que yo les decía bastante como desde la psicología, y es que hoy hay como una guerra de estímulos, ¿no? Algo así, eh, en las cuales pues vemos que es evidente ciertas actividades que no requieren ese pensamiento o ese esfuerzo cognitivo y físico. Ujú. Mm, Hay unos videojuegos que fortalecen ciertas estrategias psicológicas incluso, ¿sí? Y es interesante indagar desde allí algunos aspectos emocionales, ¿sí? O sea, se utiliza mucho el videojuego para investigar este tipo de respuestas emocionales en el ser humano. Sin embargo, la tecnología sí ha llegado a hacernos consumir eh, ciertas, ciertos paquetes, ciertas actividades, ¿sí? Que gastan tiempo, ¿no? Que consumen ese tiempo. Un tiempo que posiblemente pues tiene esa connotación, ¿cierto? Tiempo libre. Sin embargo, no hay una ganancia sobre ese tiempo que se gasta, ¿no? Eh,
incluso, ¿no? Pues estos niños están en plena etapa de desarrollo, pero necesitan como tener allá atrás esa conciencia, esa mamá y ese papá que logren de una u otra forma limitar, ¿cierto? Estos espacios. ¿Mm? El juego ha sido considerado como una de las eh, estrategias, digamos que reinas, ¿no? En el aprendizaje y en el desarrollo del niño. ¿Mm? Ayuda a construir conocimiento, a generar ese aprendizaje, a generar esos aspectos simbólicos que de una u otra manera establecen, ¿cierto? Unas bases fundamentales de valores, obviamente de comportamientos, de conductas, ¿no? Que ponen a prueba entonces la personalidad en unos años posteriores. ¿Mm? Entonces, sí ha reemplazado, pues digamos que de una u otra manera, una brecha generacional en las cuales si ustedes se ponen a comparar, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tener muchas horas de juego, de tener acceso a elementos, ¿cierto? Inanimados, a juguetes, que de una u otra forma pues alimentaron ese espíritu de imaginación, de creatividad, obviamente pues otros elementos, por ejemplo, como ese cauchito, bueno, pues en mi tiempo caucho, y uno duraba horas y horas saltando, generando más y más retos, llegaba uno al nivel, bueno, a nivel cielo. Sin embargo, este tipo de aspectos un tanto culturales, pues han cambiado, así como ha cambiado un tanto la intervención en la sociedad de la tecnología, ¿cierto? Nivel Dios, sí. Bueno, para mis tiempos que era el cauchito, ¿no? No sé, para los tiempos de Catherine o los de Michael, incluso los de Orlando, en los cuales uno podía estar horas completas, incluso también en la calle, jugando stop, jugando, bueno, cauchito, bueno, haciendo miles y miles de cosas en la calle, ¿no? Y era pues de disfrute y también digamos que nuestra forma de recreación. Hoy en día, pues hay un boom también con respecto otra vez de retomar la actividad física desde los diferentes ámbitos deportivos, ¿no? Muchos volvieron regresaron a las canchas a jugar fútbol, muchos se refugiaron ahorita haciendo rutas de ciclismo, ¿no? Tanto así que las cajas de compensación familiar están ofreciendo esos cursos de ruta, ¿no? Acompañamiento de un guía, con médico, bueno, con full equipo, para que tú de una u otra forma disfrutes de esa ruta, ¿sí? A través del ciclismo. Que he visto yo, obviamente, pues algunos componentes también de la rumba, ¿no? De la danza, que también acompañan pues a esta nueva forma un tanto de entender la vida, de generar esos cambios, ¿no? Que nos trajo la pandemia. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, haciendo como ese preámbulo, vamos a continuar nuestra presentación. En la actualidad hay como una oleada, ¿cierto? Un paradigma un tanto más en el cual se construye el sedentarismo. ¿Mm? Yo no sé, a ustedes creo que han visto la película de Wall-E, ¿no? Que los seres humanos como que acabaron el mundo, ¿no? ¿Sí? Se acabó la naturaleza, se acabó el ecosistema y de una u otra forma tuvieron que desplazarse a buscar otros mundos en los cuales pues se podía vivir, ¿no? Y me parece es muy curioso, pues obviamente esos seres humanos, ¿cierto? Todos atribuyéndoles un tanto como a cómo seríamos en el futuro si estos espacios, ¿cierto? Se acabaran.
¿sí? Entonces todos gorditos, no caminan, ¿cierto? Porque de una u otra forma, pues esa condición física que tienen, pues no los dejan, ¿no? Y obviamente la tecnología, pues está mediado bastante sobre estos aspectos que posiblemente podamos vivir en unos años posterior. ¿Mm? Bueno, de pronto un tanto los más jóvenes, porque pues no creo que de aquí a 20 años tengamos esas razones. Todavía estamos en la lucha de tener que hacer o de exigirnos para nuestra salud física y mental, ¿no? El ejercicio. Pero miren que estamos como construyendo un futuro, ¿cierto? Un tanto con ese contenido sedentario. ¿Mm? Una dependencia, ¿cierto? A lo electrónico. Tanto así que, digamos que la pandemia aceleró un poco esta intervención de lo tecnológico. Algo que nos exigía tener que caminar, de pronto desplazarnos, ¿cierto? A través de nuestros propios medios. Era el que tuviéramos algunos aspectos lejos, ¿no? Lejanos y no tuviéramos acceso a un domicilio ni nada de esto. El hacer compras, el ir a un centro comercial, el ir a cine, ¿cierto? Estos aspectos que de una u otra forma nos generan una movilidad. ¿Mm? Pero la pandemia logró obviamente pues combatir estos aspectos un tanto del estar encerrados, de estar solo en casa, que generaron pues muchas estrategias que hoy en día nos impactan bastante y es con respecto a esa movilidad. ¿No? Ya, pues cuando íbamos al supermercado, pues el super ya tiene domiciliarios, ¿no? Que nos llevan todo pues hasta la puerta de nuestras casas. Estas nuevas plataformas en las cuales pues compiten por unos contenidos que nos van a limitar y que obviamente ganan en esos estímulos, que quedamos pues anclados horas y tiempo pues consumiendo, sí, obviamente pues algunos con sus gustos, estas ¿qué? Series, películas, sí, y aspectos que nos mantienen de una u otra forma en un espacio, también limitando un tanto nuestra movilidad. Sin embargo, pues obviamente bajo la pandemia también digo yo que surgen aspectos pues bastante positivos y es que muchas de las personas adquirieron pues nuevos hábitos con respecto a realizar esa movilización, obviamente pues estando encerrados, ¿no? Adquiriendo pues hábitos de actividad física. Obviamente uno quisiera que tuviera el acompañamiento adecuado profesional, pero bueno, digamos que muchos de los seres humanos o bueno, incluso del mundo, pues lograron identificar o adoptar ese nuevo hábito. Eso también, ¿qué consecuencias tiene? Que hay una disminución de las posibilidades de socialización, ¿sí? Obviamente, pues, si ustedes se dan cuenta, a mí alguien me decía, ya, un compañero, hace muchos años, que tiene, bueno, y tiene la posibilidad, porque de hecho está por allá, de hacer un intercambio en Corea. Bueno, accedió como a unas becas del Estado y bueno, se fue a estudiar a Corea y volvió a Colombia, pero está de nuevo en Corea. Y él decía que son personas tan frías, tan complejas, que pues existen los bares, pero en los bares no hay como ese aspecto de socialización como lo vemos muy en lo colombiano, sino que ellos están allá pues obviamente compartiendo con su núcleo, bueno, con quien hayan ido. Sin embargo, cada uno está con su celular, ¿sí? Y pues obviamente con su bebida. Pero no son personas que salgan a bailar, ¿cierto? A la pista de baile, no son personas que estén conversando todo el tiempo, que a veces digamos que ese es el disfrute de algunas de las conversaciones, ¿cierto? Y obviamente la lógica de estar con alguien o con algunos en un espacio como el ambiente de un bar, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces miren que un tanto se limitan
¿Mm? Si ustedes se dan cuenta, hoy en día hay algunos adolescentes que les cuesta, eh, digamos, tomar esa iniciativa, ¿no? De hablar en público, de tener esas habilidades comunicativas asertivas, ¿sí? Sociales, que de una u otra forma generen eso, ¿no? Esa interacción con lo social. Entonces, ¿qué dice Vygotsky? ¿Sí? Vygotsky, digamos que muchas de las teorías están propuestas desde el pensamiento, la palabra, la comunicación con el otro, ¿cierto? Y la incidencia que tiene esa interacción con el otro. Entonces, por ejemplo, la comunicación, por eso digamos que de una u otra forma se ve afectada por todos estos aspectos que estamos crucialmente atravesando, ¿no? Por los avances tecnológicos. El enfrentar el fracaso y los sentimientos que éste trae. El fracaso, la frustración, el ser un tanto emocional, ¿sí? Radica o son, digamos que factores que influencian el actuar, ¿sí? Y el comportamiento del ser humano. Sin embargo, tenemos unas percepciones tan erradas, unas falsas creencias allí inculcadas, en las cuales a veces se generan conflictos. Y de estos conflictos, riñas, y de estas riñas incluso hasta muertes. Por otro lado, tenemos la expresión. Estamos un tanto socialmente rígidos, ¿no? Culturizados también en unas prácticas bastante rígidas, que cualquier intento de expresión un tanto distinta, ¿cierto? También es bastante juzgada, ¿sí? Criticada, porque no entendemos el punto de vista del otro. ¿Sí? La toma de decisiones en situaciones reales, nuestra realidad específicamente. Estamos inmersos a veces en tanta evolución, en tanto avance, ¿cierto? Estamos pensando, pues, digamos que en otros aspectos que lo que piensan, ¿cierto? A nivel de realidad, ¿sí? Algo que nos aterrice, pues, es cerrado, ¿no? Vemos como loco, ¿cierto? A ese que nos indica realmente lo que estamos viviendo. Ustedes van a decir, no, profe, esa profe también criticando la actualidad, pero sí hemos evolucionado en la tecnología. Sin embargo, ustedes tienen que empezar a contraponer, ¿cierto? En esa balanza, qué realmente es beneficioso y qué realmente no. Sí, obviamente cada uno de los aspectos que acabé de mencionar anteriormente tienen sus ventajas y sus desventajas, pero desde nuestra posición, desde nuestro perfil profesional, ¿cierto? En qué creemos, ¿cierto? Bajo qué estrategias, ¿cierto? Vamos a generar nuestras alianzas y obviamente pues esa base fundamental con la que voy a intervenir esa sociedad. Entonces, los individuos descubrían y redescubrían su interior a partir del juego. Bueno, digamos que Henry Ballon, Piaget, ¿cierto? Con el juego simbólico, de una u otra forma determinaban, muchos de los estudios que ellos realizaron eran longitudinales, es decir, investigaban, digamos, hoy 2021, y obviamente hacían un control y un seguimiento a años posterior. Tanto así que obviamente, pues, digamos, Piaget es tan citado, es tan incluso controvertido, pero aún así es más los científicos, los profesionales, que vuelven y reafirman sus teorías porque sus estudios fueron longitudinales. Muchos años de investigación, de observación, obviamente a través de sus hijos, lograron proponer, digamos que unas evidencias bastante claras con respecto a estos hitos del desarrollo, ¿sí? Entonces miren qué
que obviamente los pensamientos, si nos ponemos aquí a debatir con respecto a una sola situación, ¿sí? Van a ser un tanto distintos. De pronto, digamos, Orlando y yo tenemos una cercanía digamos que relacionada con respecto a a estos paradigmas o a estos patrones de comportamiento que teníamos nosotros cuando éramos niños, ¿sí? Totalmente distinto a las de Michael, ¿cierto? Y a las de Catherine, que es, digamos que una diferencia generacional, pues bastante amplia. Sin embargo, pues esperamos que hayan tenido la oportunidad de vivir, ¿cierto? O de vivenciar, pues el juego mismo en la infancia. Por eso digo yo que es un poco crucial y digamos que benéfico, ¿sí? El juego en la infancia. Sin embargo, el juego, ¿no? Actualmente incluso hasta, bueno, para los rituales sexuales, ¿no? Incluso, porque pues eso también alimenta y beneficia una relación, ¿cierto? Personal. Entonces miren que el juego, pues en adulto, obviamente pues uno habla de juego y se imagina otros aspectos, pero el juego te ayuda a hacer una lectura de las personas con las que estás tratando. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo. Orlando, señor. De hecho, los mismos animalitos nos enseñan eso porque ellos en su relación trabajan también como un tipo de juego antes de ser, entre comillas, pareja. Sí, ajá, como iniciación de cortejo. Entonces, algo que obviamente pues uno diría solo es la connotación de juego, ¿cierto? Relacionado con niños, sino que el juego pues también te permite de una u otra forma conocer al otro, ¿sí? El juego, digamos en la recreación, te muestra realmente con qué personas te estás relacionando, cuáles son sus valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esencia, ¿cierto? No hay unas reglas específicas, no hay unos límites. Entonces, de una u otra forma, estás mostrando de forma, bueno, sí, digamos que de ese estado natural, ¿no? Obviamente del ser humano, ¿no? Y te muestra, pues obviamente, aspectos muy emocionales, ¿sí? De la naturaleza humana, la misma competencia, ¿sí? Y obviamente la escena de estos valores que se ponen, digamos que en evidencia. Entonces es una herramienta importante para la formación del individuo y para la conducta y el comportamiento que tú puedes ver basada, ¿no? En un ejercicio del juego. El hombre se mostraba como un ser creativo desde los aspectos cotidianos sin ningún prejuicio frente al aprendizaje. Actualmente se han perdido, como la actividad física que garantizaba los juegos anteriores y la constante integración, la participación en grupo, la exploración de situaciones creadas por ellos mismos, rescatando pues la esencia misma del juego, el mismo individuo. Entonces, ustedes escriben la palabra juego y de una vez empiezan a integrar en él, ¿cierto? En esa lluvia de palabras, otras, ¿cierto? Que aunque tengan una esencia o un significado parecido, son bastante integrales, ¿sí? Entonces el juego es conocimiento, es aprendizaje, es inclusión, el juego también es de una u otra forma desarrollo, es creatividad, es imaginación, ¿no? Entonces, de ahí se desprende un árbol gigante de conceptos, ¿no? que de una u otra forma determinan, ¿sí? Una actividad que pone de manifiesto esa esencia del ser humano, ¿sí? Natural. Si yo los pongo aquí a jugar, a hacer de una u otra forma alguna actividad en las cuales ustedes tengan la posibilidad de poner las cartas, ¿cierto?
en la mesa, ¿no? De todo lo que se imaginan, de todo lo que sienten, de todo lo que han aprendido, de sus experiencias personales, pues es un ejercicio bastante enriquecedor porque me dice de una u otra forma con quiénes estoy trabajando, ¿sí? Obviamente ustedes son el resultado de una personalidad, son el resultado de unos aprendizajes, de unas experiencias, de unos conocimientos, ¿sí? Y eso es enriquecedor, ¿sí? Obviamente, pues el juego es mi estrategia, mi herramienta para conocerlos mejor, ¿sí? Entonces, miren que también los objetivos del juego son distintos, ¿sí? Es diferente cuando yo aplico el juego, ¿sí? Para una población infantil, que de una u otra forma, si lo hago con unos niños de 3 a 4 años, están hasta ahora explorando su mundo, dándole un significado a las palabras, que obviamente cuando utilizo un juego en una edad de 9 a 11 años, que hasta ahora está construyendo sus sentimientos y está entendiendo esa relación de sí mismo con los otros, ¿sí? Están aprendiendo a que hay personas diferentes, ¿cierto? Con toma de decisiones diferentes y que tengo que asumir también unas consecuencias con respecto a mi toma de decisiones. Obviamente, pues ellos tienen un pensamiento un tanto más rígido, concreto, ¿cierto? El que entiendan chistes, pues a veces es complejo, ¿cierto? El que entiendan un tanto, pues esas ideas que a veces les damos con un doble sentido, ¿cierto? Por eso también es como muy fácil manipular a los niños en estas edades, ¿sí? Por eso se aprovechan de una u otra forma de esos sentimientos que hasta ahora están aprendiendo a leer, ¿sí? De esas emociones y obviamente el significado que le están dando pues a su mundo. ¿Mm? Bueno, la innovación desde sus propios conocimientos, sin necesidad, bueno, de las herramientas, esta me quedó acá como partido, sin necesidad de las herramientas sofisticadas que los niños usan hoy en día. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos cierta diferencia con respecto a pues, nuestras edades generacionales. Muchas gracias. Bueno, entonces, miren, acá son algunas de las palabras que podemos referir o asemejar cuando hablamos del juego. ¿Mm? Uno es el componente psicológico. ¿Sí? Muchas de las estrategias que se utilizan en la psicología cuando haces intervención en la psicología infantil, no es fácil establecer a veces relaciones con los niños. Hay niños que son muy tímidos y más cuando han sufrido, digamos que, ciertas situaciones de violencia. ¿Mm? Entonces ellos tratan, pues de una u otra forma, bajo sus mecanismos de defensa, pues a callar, ¿cierto? Porque han sido violentados. ¿Mm? Entonces, el juego es una forma de intervenir. ¿Mm? O sea, también puedes utilizarlo desde esa forma terapéutica, ¿sí? A nivel social, porque es importante, pues las cajas de compensación todavía le apuestan a la recreación. ¿Mm? El instituto, ¿cierto? Distrital de recreación y deporte le apuestan todavía a la recreación, porque es un componente significativo, ¿m? Que obviamente pues no tiene como la adherencia que uno quisiera, ¿cierto? Pero pues es un pilar fundamental del ser humano. ¿M? A nivel motor, pues ustedes saben que el componente es bastante importante para el desarrollo de habilidades tanto motrices, digamos que finas, como gruesas. ¿Mm? Repetición y la corrección jugada, las oportunidades de mejora, eso también lo brinda el juego, ¿sí? Sabemos que pues obviamente no hay unas reglas, ¿sí? Pero el juego me ayuda a corregir. ¿Mm? Las experiencias, la creatividad. Bueno, en el aprendizaje experiencial, incluso basado en estrategias del coaching,
¿sí? Ustedes van a encontrar que el juego es la base fundamental. Son esas actividades básicas en las cuales se potencian, ¿no? Unas estrategias de intervención en la que pones en evidencia, ¿no? Esas personalidades que están allí y cómo ellas mismas a veces se generan esas barreras, ¿no? Esos tabús, esos mitos. Muchas de las personas que acuden al coaching personal y al coaching organizacional es porque ven evidentes un estancamiento, digamos que dificultades para poder evolucionar, ¿sí? O para poder potenciar habilidades. Y esas actividades están basadas en juegos. Entonces el juego redimensiona las realidades, las fortalece, perdón, y aporta elementos vivenciados en mundos paralelos creados por el ejecutor de dicho juego, dándole la posibilidad de adaptar esas experiencias antes jugadas a momentos reales de su existencia, reforzando los aprendizajes y corrigiendo desde el ensayo y el error del juego mismo. Entonces, lo que les decía, pone a prueba unas habilidades, ¿sí? Yo les puedo preguntar a ustedes cuáles son los valores que los determinan, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, no, la honestidad, el respeto, la responsabilidad, el compañerismo, la valentía. Y en un juego, ¿cierto? Que les proponga, obviamente, pues, digamos que ese es el objetivo de mi juego, y es poner en evidencia los valores, ¿sí? Luego de haber aplicado el juego, hacemos la retroalimentación. Obviamente, si estoy haciendo una intervención, se hace una retroalimentación. De pronto desde el corte del coaching, ¿no? Porque si es desde la recreación, pues lo que intento es un tanto, si hago retroalimentación, es vivenciar las emociones, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes después de haber hecho pues este trabajo? No, feliz, contento, ¿no? Diferente a los objetivos del coaching, ¿no? Porque desde allí tendría que evaluar entonces si realmente estoy poniendo en evidencia unos valores, si se cumplieron o no, o cómo trabajé esos valores bajo ese juego. Entonces miren que representa la realidad, ¿sí? Porque pone en esencia esos recursos psicológicos, físicos, emocionales, comportamentales, porque no hay algo que te diga realmente, que te diga, digamos, si me están evaluando o no, sino que en esencia es el disfrute de ese momento, de esas acciones, de esas actividades. Entonces hay algunas definiciones del juego. Ya habíamos visto algunas, ¿no? Sin embargo, acá tengo citadas otras. Es la actividad lúdica que permite desarrollar en el individuo una serie de potenciales psicomotoras que están presentes en él, desde el momento de su nacimiento hasta su muerte, y que durante el transcurso de su vida se van perfeccionando de una manera dinámica y articulada, buscando entonces el desarrollo integral del hombre. Esto lo dice Fun Libre, y si ustedes se han dado cuenta, muchas de las diapositivas de las sesiones anteriores definen entonces la recreación como parte del desarrollo personal, ¿no? El desarrollo del hombre. Entonces, ahí también cambiamos un tanto esa expresión que teníamos con respecto a la recreación, ¿no? Que aunque es importante, es evidentemente importante, el objetivo mismo tiene que ver con el desarrollo del hombre. Bueno, entonces Freud dice una posibilidad de corregir la realidad no satisfactoria. ¿Sí? Muchos de los aspectos de Freud pues estaban dados desde el inconsciente y desde el análisis, obviamente, de esos aspectos que estaban un tanto reprimidos, ¿no? Para Erikson, que va por la misma línea de Freud, es un pupilo, sin embargo, obviamente,
tiene un pensamiento basado como en ciclos de la vida, dice que es una forma de tratar cada aventura. Erikson tiene una teoría con respecto a las crisis que uno vive a lo largo de la vida. ¿Mm? Habla incluso sobre un aspecto muy, muy importante que digo yo que es súper crucial, que si a todos nos explicaran, pues no sería tan tortuoso el tener que vivir nuestra adolescencia. ¿Mm? Porque pues desde ahí se vive una crisis, ¿no? Una crisis en las cuales estás viviendo unos cambios físicos, unos cambios emocionales y unos cambios incluso a nivel cerebral, ¿m? Que obviamente tienen repercusión sobre unas ideas, unos pensamientos, en los cuales incluso los adolescentes siguen diferentes modelos, ¿sí? Que uno dice, pero ¿por qué esa moda de hace muchos años de los que se peinaban así de lado? No me acuerdo cómo se llamaba, que los llamaban emos. No sé si alguna vez o escucharon o pertenecieron a ese boom, ¿no? Yo sí los vi, no pertenecí, gracias a Dios. Sí. Lo mismo, profe. Ok. Entonces, miren que ustedes pues vieron alguna vez o refirieron alguna vez, son chicos que de una u otra forma no tenían como pues esa guía, ¿no? Específica, sino que eran modelos sociales, ¿sí? Que obviamente compartían unos ideales, pues no tan estructurados, ¿sí? Sin embargo, arrastraban muchísimos chicos. Entonces, obviamente, estos aspectos que dice Erikson, ¿no? Nos traen, ¿cierto? De una u otra forma, esa evidencia de entender por qué vivimos crisis, ¿cierto? Y ver la crisis como algo no descontrolado desde lo psicológico, sino algo que de una u otra forma te va a generar un cambio, ¿sí? Un cambio de pensamiento, un cambio incluso de lo habitual, ¿cierto? Y obviamente verlo desde ese lado positivista. ¿Mm? Obviamente, pues nosotros tenemos otro tipo de crisis que son aún más complejas y deben ser tratadas, pero bueno. Piaget entonces nos dice que es una actividad autoformadora de la personalidad del niño. ¿Mm? La personalidad no solo son rasgos genéticos, ¿no? Que heredamos de nuestros padres, sino que también hay muchos rasgos bastante definidos con respecto a lo social, en dónde me movilizo. ¿Mm? Entonces ustedes van a entender que quienes tuvimos acceso a esas actividades al aire libre, ¿sí? Del conocer un tanto esas relaciones sociales, ¿cierto? Del otro, del respeto, tienen un componente bastante significativo con respecto a nuestra personalidad. ¿Mm? Sin embargo, aquellos que no tuvieron la oportunidad de pronto de establecer esas relaciones sociales, de entender al otro, ¿cierto? Se ven un tanto limitados y obviamente, ¿cierto? Con estos rasgos, pues también limitado en años posterior, ¿cierto? En esa personalidad. Afecta bastante. ¿Mm? Bueno, entonces hasta ahí haciendo ese cierre. ¿Cómo van? ¿Cómo van con respecto a la importancia del juego? Profe, digamos, pues bien, o sea, ya digamos se tenía una constancia, una visión de que el juego, pues desde siempre ha tenido mucho que ver pues con la personalidad de las personas, la movilidad, la manera de socializar, entre otros. Entonces, digamos que por mi parte, por lo menos, siempre he tenido como muy presente que el juego, directa o indirectamente, siempre ha sido como parte del ser humano como tal y ayuda muchísimo. Ujú. Bien, así es, Michael. ¿Mm? Yo creo que la herramienta más poderosa que puede tener, bueno,
de pronto quienes trabajamos con el, con el desarrollo infantil, sin embargo, pues para el cultor físico también, ¿sí? Mm, yo sé que a muchos nos da como, o nos cohibimos de utilizar estos aspectos del juego y de la recreación, eh, porque no se ven tan serios de pronto con respecto a nuestras actividades profesionales, ¿no? ¿Mm? Sin embargo, pues en eso también tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque de una u otra forma es también en cómo vendemos nuestro conocimiento, ¿sí? Digo vender o bueno, cómo mostramos o evidenciamos nuestro conocimiento, ¿sí? Con qué seriedad, con qué compromiso, ¿sí? Con qué flexibilidad, ¿sí? Bueno, sin embargo, pues estamos en nuestro aquí y el ahora. El juego también tiene una clasificación. Hay unos juegos que se llaman juegos funcionales. Reciben este nombre debido a que ayudan al niño durante la primera etapa de desarrollo a relacionar su cuerpo con las funciones del mismo. ¿Mm? Por ejemplo, la mano y los dedos. ¿Sí? Un juego es el que yo les enseñé. ¿Sí? Pues digamos que el objetivo es un tanto distinto, ¿no? Y es generarles un reto muy de la atención, ¿cierto? Y la concentración. Bueno, permiten al niño identificar entonces su entorno apropiándose de él, ¿cierto? Para así crear una correlación de los elementos que lo rodean y su cuerpo. Entonces, no solo trabajo a nivel individual, sino que trabajo ese cuerpo en relación a un ambiente. ¿Listo? Los juegos funcionales. Los juegos de imaginación. Estos son súper bonitos porque bueno, digamos que a nivel terapéutico es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a imaginar a un niño, te puede decir muchos aspectos de su realidad, ¿sí? Que obviamente pues están interfiriendo, puede ser en la emoción, en su vida académica, ¿cierto? O en su personalidad. Entonces, en estos juegos de imaginación, el niño empieza a tener un desarrollo amplio de la imaginación y a través del juego imita gran cantidad de situaciones que ha visto, ¿cierto? Y busca desarrollarlas de forma gratificante. Entonces, en esta etapa, el niño va descubriendo algunos roles de los cuales se apropia fácilmente gracias a la imitación e imaginación que pone en cada uno de sus juegos. Entonces, miren que esta edad que es predilecta entre los 4 y 6 añitos, que es como la que utilizan para que ustedes han visto, bueno, no sé de pronto qué tanto se vean Sábados Felices, pero esta sección de Sábados Felicitos, ¿sí? Entonces graban a los niños preguntándoles palabras que ellos ni idea, que nunca habían escuchado, pero que asemejan o se imaginan un significado, ¿no? Y por eso es como divertido, gracioso escucharles. Juegos de construcción. Los juegos de construcción le plantean al niño problemas que en su desarrollo involucran diversidad de factores, motores, intelectuales y afectivos, y además le estimulan el desarrollo de la capacidad creadora y de su imaginación. Tanto así que ustedes, si quieren, pueden tomar juegos de construcción y lo pueden aplicárselos a su familia y algunos van a tener dificultades de tolerancia a la frustración. Yo no sé si Orlando se acuerde de uno que hicimos el semestre pasado, de los palillos. Entonces, para poder tener 2 cuadrados, ¿qué palillos debes mover? Sí, profe, muy frustrante. Entonces, miren que no solo para el niño es aplicable este tipo de juegos, ¿no? Obviamente, pues enriquece en mayor cantidad, obviamente, que
que al cerebro adulto, ¿no? Mm, bueno, digamos que depende mucho del contexto, de la forma en que los utilices. Bueno, los juegos de construcción también posibilitan al niño la formación de hábitos de orden que le ayudan a mantener el interés por una actividad. ¿Mm? Organizar los esquemas mentales respecto a los elementos y cosas que va descubriendo y le da un mejor manejo de formas, colores, texturas y soluciones. ¿Mm? Uno de los aspectos que parece que es súper interesante es con respecto a, obviamente, a todas esas estrategias que tienen los preescolares, los profesionales en preescolar, eh, que diversifican la forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, una canción mientras voy haciendo una serie de tareas o actividades. Digamos, eh, estas formas un tanto de explorar y encontrar, ¿no? O de investigar. ¿Mm? Obviamente tengo que ser un componente que les llame bastante la atención, entonces obviamente ponerse la bata de investigador, tener la lupa de investigador, hacer digamos que toda esa coreografía, ese contexto dramatizado para poder realizar, ¿cierto? Estos objetivos. Bien, tenemos unos juegos de normas. Miren que si ustedes se dan cuenta, van de una u otra forma propuestos a ese desarrollo, ¿cierto? Personal, a ese desarrollo infantil. Entonces los juegos de normas son aquellos cuyo desarrollo está basado en normas o reglas que son conocidas y aceptadas, ¿cierto? Por los jugadores o que se establecen por los participantes en el momento de iniciar una actividad y obviamente en ese establecimiento se es parte del juego mismo e implica un trabajo previo de organización. Esto, digamos que insertarlo a la vida de un niño debe tener como empezar desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿sí? Porque a veces a ellos les cuesta incluso la espera de turnos. Si ustedes se dan cuenta, pues cuando juegan ajedrez, perdón, cuando juegan parqués, con niños tan pequeños que no entienden de pronto pues que hay unos turnos, que hay unas normas, ¿cierto? Que hay que saber contar, ¿sí? De una u otra forma para entender el juego. Entonces pues muchos se van a frustrar, ¿no? Y van a odiar entonces el juego. ¿Mm? Entonces miren que hay juegos acordes a una edad, ¿cierto? Específicamente, y digamos que a unos significados que se les esté dando. Entonces, por eso les decía, parecieran que estuvieran organizados también según la forma de ejecución. Bueno, la característica de este tipo de juegos es que se realiza en grupo, lo que corresponde pues una respuesta a la necesidad gregaria del niño, ¿cierto? Y desde luego un avance en el proceso de socialización, ¿sí? De pronto quienes trabajan con niños es muy importante realizar como estas introducciones, hacer la retroalimentación. Lo mismo pasa con la recreación. Bueno, digamos que el juego en la recreación, ¿sí? Cuando tienes, digamos que diferentes, bueno, diversidad en el público. Entonces, entendieron la instrucción, bueno, y ahí digamos que hay ciertas situaciones en las que uno puede hacer, pues, divertido también, ¿cierto? Lo instruccional, porque no es chévere que lo manden, ¿no? A uno. Bueno, hay una tipología del juego, el juego libre, el juego dirigido, juegos al aire libre, ¿cierto? Y juegos de interior. Entonces, el juego libre, de una u otra forma, no tiene unas normas, digamos que está dado bajo unos parámetros, ¿cierto? Es decir, qué hacer, ¿sí? Pero de una u otra forma respondes, obviamente, bajo tus experiencias, tu conocimiento. El juego dirigido sí tiene una guía. Uno da las instrucciones y hace seguimiento sobre esas instrucciones.
Juegos al aire libre, como su nombre lo dice, entonces un campo abierto, y juegos de interior, pues como su nombre lo dice, en campo cerrado, ¿sí? En un recinto cerrado. No solo eso, tienes la posibilidad, esto lo utilizan mucho a veces en las capacitaciones, o cuando haces una reunión y necesitas de una u otra forma establecer un nivel de confianza, un clima de confianza. Y son los juegos rompehielos, ¿sí? No está mal, o sea, digamos que este tipo de estrategias es de una u otra forma, digamos que la dimensión que le es para poderlo aplicar, ¿sí? Así tengas personas de la tercera edad, ¿sí? Me acuerdo yo hice recreación era un pasadía en un club, en el Club Cafán, me acuerdo. Y debía hacer el acompañamiento a un grupo de asociados de una, no recuerdo el nombre. Bueno, digamos que eran personas de la tercera edad, pensionados, muy abuelitos, ¿sí? Y ellos solo iban por un pasadía en el club. Sin embargo, pues no era la idea, digamos, que solo llevarlos al club y volverlos a dejar donde los recogimos, sino que ellos pasaran, ¿cierto? Un día feliz, ¿sí? Un día diferente. Entonces, obviamente, ¿por qué se hacía el acompañamiento recreativo? ¿No? Para realizar unas actividades diferentes a las programadas en unos tiempos muertos. Entonces, bueno, digamos que el desplazamiento era diferente, se hacían actividades mientras hacían, bueno, esperaban su alimentación, y para el cierre, para cuando volvían otra vez al bus, pues para irse al lugar de recogida. Entonces, uno de las abuelitas, no, súper abuelita, me dio la mano y me dijo, muchas gracias, mijita. Y yo, bueno, sí, señora. Y me dio un billete así súper doblado, así como digamos estas relaciones entre los abuelitos, súper doblado, súper dobladísimo, y me lo dejó ahí en la mano. Y yo roja de la pena porque digamos ese tipo de actividades bueno, de acciones que son muy, demasiado de confianza, ¿no? Obviamente pues uno les genera un nivel de confianza, pues con respecto a las actividades y a lo que se va a realizar ese día, pero pues digamos que esa acción no tanto. Y entonces, pues claro, yo muerta de la pena. No me da pena otras cosas, pero eso sí. Y, y obviamente, pues es bastante significativo, pues esas muestras, ¿no? Que de una u otra forma rompen un tanto esas limitaciones a nivel social. Sin embargo, pues bueno, digamos que ahí no era un billete pues grandísimo, era de 2.000 pesos, pero pues el significado que se le da a la situación, ¿no? Bueno, son historias ahí anecdóticas. Los juegos de integración. Uno quisiera que pues a través de la recreación todo el mundo lograra generar esa empatía, de darse el permiso de realizar un juego. Es complejo. El ser humano es complejo. Y obviamente vas a encontrar heterogeneidad, ¿sí? De personalidades, vas a encontrar diversidad de personalidades, pero hay ciertas personas que cuando dirigen, ¿sí? Tienen ese toque como maestro, ¿no? Como ese toque de empatía que puedes arrastrar, ¿cierto? Metafóricamente hablando, a esas personas. Tanto así que puedes llegar a esa finalidad última y es que se integren, que logren, ¿sí? Establecer una relación, ¿sí? No tan, pues, íntima, pero sí que reconozcan al otro. Eso es integrar, ¿sí? Los juegos de habilidad, que son los que nos encantan, en la recreación son súper divertidos, son súper, yo
tengo en mi cabeza muchos juegos que tienen estas cajas y que me encantan, y es, digamos, esa carrera con costales. Había en diciembre, ellos tienen bueno, tenían, yo no sé ahorita cómo está el tema, eh, esos agüeros que tiene uno en diciembre. Y entonces ellos hacen pues también cierres de fin de año desde lo recreacional. Y entonces tenían una tela que es acauchada, pero tenía forma de cucos amarillos. Y entonces, pues obviamente en Navidad uno tiene muchos agüeros y bueno, el animador te hace ahí el preámbulo, pero digamos que cuál era la habilidad, ¿no? Que en equipos se lograra pasar con esos cucos amarillos gigantes de un lugar a otro, ¿sí? Pero pues en la mitad habían, digamos que algunos elementos que generaban obstrucción, ¿no? Para poder pasar de un lado a otro. Entonces, era la habilidad de en grupo, ¿cierto? Lograr, pues, ese objetivo, ¿no? Pasar de un lugar a otro. Hay otra que es súper bonita. Bueno, digamos que hay millones, hay muchas actividades que tenían estos clubes. Esa es muy familiar, muy de papás e hijos. Y entonces el papá debe llevarse a su hijo, a tuta, como se llaman, o en los hombros, y ellos llevan unas peritas para poder ponerlas en un arbolito, un árbol inflable. Y obviamente pues eso también genera un tanto de recto. Sin embargo, es la habilidad de mostrar estratégicamente que podías, ¿cierto? Llegar, ¿sí? Con todos los frutos al arbolito. Bueno, yo me voy a quedar acá contando miles y millones de ejemplos, pero bueno, es un tanto para ponerles se imaginen, ¿no? Los retos. Juegos predeportivos, ¿cierto? Esa combinación de una u otra forma, lo que nos gusta ahorita, ¿cierto? El deporte, con respecto a situaciones que se asemejan, ¿no? Específicamente, pues, a esa competencia. Los juegos de relevos, ¿cierto? Que también son interesantes. Los juegos de atención, ¿sí? Que no les gusta a muchos por el nivel de complejidad. Los juegos de ingenio, ¿cierto? Que también son como muy de una población un tanto menos, más pequeña. Y las rondas, ¿no? Las rondas que son muy colombianas. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del juego según la zona? Ustedes saben que son diferentes nuestras costumbres, ¿sí? Acá, digamos que a nivel interior, que a esas zonas costeras. También nos cambia un tanto, pues a nivel de personalidad y a nivel, pues obviamente, de diversidad cultural. En Colombia, en la región andina, ¿cierto? Se muestra más una rigidez, ¿sí? No somos tan permisivos con respecto a que el otro o la otra, ¿cierto? Nos vea en este tipo de situaciones. Entonces, la creatividad o adaptación temática que tienen en la zona atlántica al plantear el juego alrededor del tema de los velorios, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que ha sido bastante polémica cuando nos muestran esos videos, obviamente con ciertas situaciones pues bastante explícitas, ¿cierto? Cuando están realizando los velorios, que uno dice no se explica cómo, pero lo hacen. Obviamente pues hay unos que tienen un tanto más de expresión, más, sí, pues más, lo vemos como muy grotesco, ¿no? En cuanto a la forma de danzar alrededor de los ataúdes, bueno, y estos aspectos muy, bueno, estas dinámicas que pues para nosotros no son tan concebidas. En la zona pacífica se puede identificar en el gusto por la música y la danza y complementando la variedad, ¿cierto? Mientras que en la zona del oriental se inclina por los cuentos, ¿cierto? Y baile para adultos, lo cual lo hacen también los niños. Bueno. Los principios del juego,
¿Mm? Debo tener de una u otra forma conocimiento de la actividad, ¿sí? Que sea inclusivo, que todo el mundo tenga accesibilidad, ¿cierto? A ese juego. La sistematicidad, ¿sí? De lo más simple hasta lo más complejo. ¿Mm? La sensopercepción, ¿sí? Y no solo la sensopercepción, o sea, también digamos que todo el constructo cognitivo, ¿sí? Que tiene cada una de las actividades o los juegos que propongo. ¿Mm? Y el que sea democrático, que permita pues, participar o no, ¿cierto?, de la actividad. ¿Mm? Bueno, aquí vamos a pasar un tanto eh, a un concepto que es bastante, sí, básico y que va como de la mano del juego, ¿cierto? Y es la ronda. ¿Mm? A nosotros cuando nos dicen ronda, ¿sí? Nos remonta pues a cuando estábamos muy pequeños, ¿sí? O a cuando tenemos un bebé en casa o un niño en casa, ¿cierto? Que se está aprendiendo una canción, ¿cierto? Y obviamente eh, el aspecto motor que trae esa ronda. Entonces es un juego musicalizado que se hace generalmente formando un círculo entre los participantes. ¿Mm? También es considerado como la base lúdica de cada cultura, pues su contenido manifiesta un mensaje social, ¿sí? ¿Qué mensaje? Nos cuenta algo, nos narra algo, afirma creencias, ideas o visiones sobre una situación o acontecimiento. ¿Mm? Acá nos dice, cabe anotar que la ronda comprende la expresión corporal y desencadena en actividades de participación colectiva. Una ronda que se acuerden. Señor, señor, sí. Profe, no sé si cuenta, el puente está quebrado. Sí, sí, señor. Sí, Ese ese puede cuenta. ser, Sí, señor, ese cuenta. pero no hay que cantarla, ¿cierto? No. ¿Tú allá en dónde es que estás? ¿En el restaurante? ¿En dónde es que estás? Ahorita sí, me toca estar en una cafetería. Me Entonces, me imagino toca allá. esperar. Allá, Orlando, Sí. el puente está quebrado. No, no importa, si hay que hacer el oso se hace. Después toca mirar a ver cómo hacemos un evento recreativo. Ah, sí, Bueno, profe, claro que sí. eh, bien. Bueno, entonces digamos que estas están acompañadas, ¿no? Obviamente de unas actividades motoras, ¿sí? Que pues obviamente pareciera que tuvieran ese vínculo, ¿no? Y es que, pues como su nombre lo dice, es cíclico, ¿no? Entonces su esquema original es un círculo con o sin desplazamiento, con musicalidad básica de acuerdo a los ritmos característicos de la región, ¿sí? Es llamativa, es bella, es armónica en su contexto y obviamente pues en su aplicación. ¿Mm? Se considera como un elemento típico, ¿cierto? Para aplicarlo de forma, digamos que en un periodo infantil, ¿Mm? Porque se utiliza, ¿sí? Como esa herramienta pedagógica. Pues acá dice que especialmente para esos primeros años de vida. Tiene unas características específicas, ¿cierto? Eh, que están dadas también, ¿sí? Si lo aplico para unos adultos. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes van a encontrar la danza, el teatro y el canto, de las cuales también pues, se toma elementos esenciales para su estructuración. La ronda tiene orígenes en las danzas ceremoniales de los primeros hombres que poblaron la tierra. O sea, estamos hablando de ¿qué?
¿De qué teoría? De la primitiva, profe. Sí, sí. ¿De la danza qué? Catherine y Michael, que tienen ahí los conocimientos más frescos. ¿Danzas indígenas? La danza cultural. Sí, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues estos rituales estaban dados más con respecto a la muerte, ¿cierto? Más espiritual, más de creencias religiosas, pues en ese momento no tan religiosas, pero sí de atribuirle, pues a seres que pues para ellos eran diferentes, ¿no? Como el sol, la luna, el agua, ¿m? Y que obviamente manifestándoles de forma un tanto dancística, ¿no? Entonces generaban un significado. ¿M? Entonces sí, se conjugaban movimientos danzados, canto, pantomima y voces poéticas, ¿sí? Con fines rituales. Estos ritos no tenían límite de tiempo y espacio, sino objetivos claros, como era lograr el contacto de esas fuerzas celestes, terrenales, combinando ello, pues el aspecto mágico y divino, ¿m? De los mismos, ¿sí? Entonces así fortalecían pues esos comportamientos normales de los seres humanos. ¿M? Miren que desde allí también se utiliza mucho estos rituales dancísticos, bueno, digamos que de la danza, de la ronda, también para de una u otra forma celebrar, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, con el transcurso del tiempo y a medida que se modifican y perfeccionan tales actividades, también la ronda tuvo obviamente pues unos cambios que fueron dando su forma actual, ¿cierto? Que aplicamos hoy en día. Esto también pues tiene unos contextos del folclore, ¿cierto? Por tanto, además, es un elemento pues pedagógico. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, las características que presenta el folclore y que se observan de manera análoga en la ronda son unos de corte anónimo, otros no institucionales y otros, digamos que desde esa antigüedad. ¿Mm? El anónimo, ¿cierto? Eso quiere decir que aunque exista un creador individual, se prevalece como manifestación de la comunidad, ¿sí? No tiene un autor como tal. Lo no institucional, que no pertenece a ningún plan particular de los sectores oficiales o privados, sino que se desarrolla y se aprende de una manera no formal, especialmente por esa tradición oral. ¿Mm? ¿Cierto? Esa herencia que tenemos a nivel cultural. ¿Mm? Digamos, yo no sé si Orlando conozca al autor eh, o de dónde proviene El puente está quebrado. Uy, no, profe. Yo sé que eso es más viejo que la panela, pero no sé. Claro, porque ha sido heredado a nivel cultural. ¿Mm? Antiguo significa que tiene una permanencia en el tiempo e igualmente una adaptación y prácticas continuadas. ¿Mm? Muchos provienen de épocas remotas. ¿Mm? A mí me falta la E. Eso quiere decir que posiblemente, ¿cierto? Posiblemente la ronda que se sabe Orlando es diferente en letra y entonación que la mía. ¿Mm? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues más o menos no sabemos el mismo pedacito. Funcional implica el hecho de dar respuesta a una necesidad normalmente, ¿cierto? Estas están aplicadas a las diferentes etapas del proceso cognitivo. ¿Mm? ¿Qué tan importante de pronto es para un niño de 3 a 4 años que está aprendiendo su lenguaje, que está haciendo una relación con los otros, a que nosotros nos aprendamos la ronda, ¿cierto? O la canción? Es un tanto diferente. La funcionalidad es distinta. Lo prelógico se produce por motivaciones espontáneas, intuitivas, simples, surgidas, ¿cierto? Al vaivén de los sentimientos o las emociones. ¿Mm? Esto nos ayuda a identificar entonces unas experiencias y unos aprendizajes. ¿Mm? Miren que acá, digamos que lo denotan desde la imaginación, ¿sí?
Entonces, de una u otra forma, ¿cómo empiezo a generar lo que sería, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas de las rondas no tienen un significado en sí, pero obviamente bajo el esquema, bajo el contexto, el medio ambiente y esos conocimientos, pues tú vas generando un significado. Bueno, otros aspectos de la estructura de la ronda están dados por esa forma y el contenido, ¿sí? La forma, ¿qué quiere decir? El proceso, el procedimiento, los modos y los recursos necesarios para que esa actividad funcione. Es diferente, Orlando y yo aquí cantando, ¿cierto? El puente está quebrado, si no lo realizamos, ¿no? Las actividades que vienen consigo misma. El contenido hace referencia al aspecto lúdico, buscando la entretención, pero además implica una lección, ¿cierto? Un aprendizaje, una disciplina, una moraleja. Disciplina, una moraleja. ¿Y esto qué va a generar, Evi? Pues unas cualidades mentales, sensitivas y físicas, ¿sí? Específicamente. Bueno, también tenemos el canto y la pantomima. El canto es a cual, digamos que, o viene acompañado de una serie de, obviamente, de tonos, de palabras específicas, ¿cierto? Pues estructuradas. A veces hay algunas que ni siquiera sabes qué significa. Hay un juego que me sé que se llama... bueno, es un juego de palmas. Entonces, tú debes estar con tu compañero, en pareja con el compañero. Entonces, voy a cantárselas y ustedes me van a decir qué significa. Entonces, la canción es Miliki, Tungala, Malética, Potángala, de la Malética, Potángala, de la estética, Miliki, Tungala, Malética, Potángala, en un arroyo lo encontraron a los dos. No sé qué para ustedes qué significado tenga. De todas las palabras que les dije. Pues es como un trabalenguas. Lenguas. Y obviamente, pues la última parte que dice, en un arroyo lo encontraron a los dos. Y uno, y pero queda así. No tiene un significado alguno. Sin embargo, existe también la posibilidad de que ustedes, así como ustedes aprendieron el de, yo no sé cómo les dije, María, María, ¿sí? O Mickey, Mickey, Mickey Mouse, Mouse. No, pues no sé cuál les compartí. María, María. Bueno. Hay otro que es Mickey, 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 Mickey Mouse, Mouse, Mickey, Mickey, Mickey. ¿Sí? Entonces hay mucha variedad con respecto, ¿sí? a eso que viene acompañado de la actividad. Que puede ser un canto, una ronda, una expresión, ¿cierto? Específicamente. La pantomima es la parte teatral que va implícita en ella. Se observa en la representación o imitación de personajes, animales. Hay uno acá súper específico que es con respecto a el lobo, ¿no? El lobo Sí, señora. está en el bosque, ¿cierto? Y esa es como una de las más utilizadas para los niños, ¿sí? Y que les encanta jugar. Bueno. La danza, ¿sí? La danza en el juego. La danza, ¿cierto? Y la ronda. Son aquellos movimientos y actitudes corporales, ¿cierto? Que pueden ser individuales o por parejas, incluso grupos, ¿cierto? O desde la animación allá en tarima, pues la integración de todas estas personas que exige un ordenamiento basado en el ritmo, ¿cierto? También que es llevado por voces, palmoteos o golpes dados con otras partes del cuerpo, o elementos externos. Es, digamos que visualmente, ¿cierto? De una forma sincronizada y que conlleve a la conformación de figuras como ruedas, círculos, filas, manos o brazos entrelazados, ¿cierto? Calles, puentes, cadenas, con una expresión de sentido coreográfico. Por ejemplo, el puente está quebrado.
Entonces, obviamente hay dos personas que forman un puente, ¿cierto? Y debajo de ese puente están cruzando, ¿cierto? Todos los hijos del rey, menos el de atrás, tras. Bueno, también tenemos el juego, ¿cierto? Con relación a lo recitado y al diálogo. ¿Mm? El recitado se representa especialmente pues en algunas rondas que empiezan con juego de palabras, como trabalenguas o retahílas de intención numerativa, ¿sí? Y cada vez va aumentando un tanto la complejidad. ¿Mm? Yo no sé si han jugado la gallina Josefina puso uno en la cocina. Puso uno, puso dos, puso tres, bueno, hasta ahí, hasta donde les dé el aire. ¿Mm? Entonces, digamos que aumenta un tanto la complejidad y el número de palabras o las palabras que se tenga que decir. ¿Mm? El diálogo se presenta en algunas rondas donde es necesario, por su contenido, tener un coloquio entre dos personas o grupos, ¿Mm? sin necesidad de alterar el tono de voz. En muchas ocasiones son el complemento de la pantomima, mientras que algunas personas mantienen un diálogo figurativo, otros lo representan. No sé si han hecho alguna vez el juego de Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate, levántate, y Lázaro le contestó. ¿Sí lo han jugado? No, profe, pero eso digamos que me hace acordar un poco a un juego que se llama Teléfono Roto. Ok. Entonces, bueno, el teléfono roto sería más como más de estructura, de forma. ¿Mm? Mientras que esta, que trae una canción consigo, ¿cuál es la dinámica? Somos dos equipos, ¿sí? Entonces, nos tenemos que responder con canciones del género, bueno, vallenato. Entonces, nosotros empezamos preguntando, Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate, levántate, y Lázaro le contestó. Entonces, ustedes como equipo van a responder al unísono con una canción de vallenato, ¿cierto? De ritmo vallenato. Luego, cuando ustedes terminen su pedacito, que por lo general siempre uno canta el coro, van a terminar con la misma pregunta. Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate, levántate. Y Lázaro le contestó. Entonces vamos nosotros, ¿cierto? Entonces es un turno allí. ¿Cuándo lo hace uno? Cuando vamos en los buses. Entonces el equipo 1, pues son estas filas que están acá, y el equipo 2, ¿cierto? Las otras filas, ¿sí? A nuestra derecha o a nuestra izquierda. No sé si han jugado también en los buses. Bueno, o digamos que en los puestos cuando están en clase. Entonces la idea es hacer filas, ¿cierto? Con dos, bueno, de a parejas. Y le das un nombre a cada fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Y es un juego, bueno, la idea es que tengas muchas filas, ¿no? Parecía como a un limón y medio limón. Le dice a, bueno, parecida. Entonces la fila, la canción, ¿cuál es? Fila 1, ¿dónde está la fila tal? ¿Sí? Y entonces le pasan, digamos que la canción a esa fila, a la fila 3, digamos. Entonces la fila 3 debe contestar. De la fila, bueno, fila 3, ¿dónde está la fila 4? Y así sucesivamente. La idea es que todos canten, ¿cierto? Y se pasen allí la dinámica. Bueno, en el juego algunas rondas requieren de ciertas actitudes corporales, destrezas o combinación de movimientos, que son hechos sin asociación con el canto ni con el ritmo, pero que llevan a cumplir su argumento. Estos juegos de ronda son, en muchos casos, el resultado de la combinación pues, de juego y ronda. Bueno, ¿qué piensan con respecto a esa pregunta, a esa introducción que hicimos versus, obviamente, al contenido del juego? Quisiera escucharlos. Lo que hablamos inicialmente es con respecto a, obviamente, la interferencia, ¿sí?
de la tecnología hoy en día en el niño, ¿sí? Esas serían como las conclusiones. Pues, profe, digamos, en mi caso, o sea, digamos, lo veo de la misma manera que dije al principio, de que el 90% de los niños hoy en día, pues, como lo planteaste tú, son muy arraigados a la tecnología hoy día. Entonces, por tal motivo, digamos que pierden un poco la comunicación, la habilidad de socializar, entre otras cosas, digamos que se hace muy complejo poder realizar este tipo de trabajos y que sea de su agrado. Sin embargo, pues no es imposible. Sin embargo, pues no es imposible y normalmente digamos que por mi cuenta, pues he visto muchas veces en los que este tipo de niños o este tipo de personas comienzan a familiarizarse un poco con los juegos, con las actividades lúdicas, este tipo de cosas, comienzan a tener como mejorías sociales, mejorías en la habilidad de comunicarse y se puede transmitir un poco lo que venías diciendo acerca de la ay, culturalización, y Sí, digamos que no se va perdiendo, digamos que esa cultura a través del tiempo y se siguen formando pues personas un poco más hábiles. uh-huh. Es cierto lo que tú dices en cuanto a la comunicación. A nosotros nos cuesta, o sea, puede que sea fácil, a veces decimos, yo soy frentero y digo las cosas, pero a veces es complejo decirle al otro, ¿cierto? Contacto, eh, mi posición o mi pensamiento o mi decisión. Y eso está dado porque tenemos dificultades desde pequeños de decirle al otro si me siento bien, si me siento mal, de expresarle, ¿cierto? De una u otra forma, las emociones, mis sentimientos, mi pensamiento. ¿Mm? Yo les digo mucho a los chicos, nosotros los seres humanos, muchos los colombianos, más la gente acá del interior, tiene muchas dificultades a nivel sí, del uso de la comunicación. ¿Mm? Porque nosotros decimos muchas cosas, muchas, ¿sí? Ah, hiciste eso, pero no hacemos la retroalimentación. ¿Mm? No entendemos por qué el otro, ¿cierto? Realizó ciertas actividades, ciertas acciones, o por qué actuó de esta manera y no de la siguiente. ¿Mm? O al contrario, ¿cierto? No sabemos de pronto de todo eso que dije, que entendió el otro, ¿sí? La comprensión, ¿sí? Somos muy buenos hablando, pero no hacemos nunca una retroalimentación. ¿Mm? Y eso pues nos lo enseña el mismo juego. Pues no para todo es juego, ¿no? Como le dicen a uno los papás, para todo no es juego. Sin embargo, sí es bastante interesante cómo nos enseña. Denme un segundito, chicos, ¿sí? Mientras conecto esto. Andrés, ¿dónde puedo conectar? Mamá, estoy aquí, mamá. Ya voy. Acá está el... Sí. Listo. Bien. Chévere, chévere. No sé si alguien más quiere hacer su intervención o continuamos. Señor, sí. Bueno, profe, pues a mí me parece interesantísimo cada una de las herramientas que nos estás presentando, porque pues digamos que de una u otra forma estas herramientas nos permiten trabajar de una manera diferente, ¿no?
y pues no son herramientas que uno normalmente use en su cotidianidad dentro de su labor profesional. Ujú. De una u otra forma, se salen un poco del esquema, sí, se salen un poco de la, del esquema tradicional o del esquema eh, cotidiano que uno normalmente maneja dentro de la actividad física. Adicional a eso, si me permites tomar el ejemplo de tu hija, que me parece muy chévere, de una u otra forma los niños nos enseñan a que nosotros como adultos debemos manejar la comunicación de una manera muy libre, muy tranquila. Sí, ahorita que tu hija te estaba diciendo, venga mamá, pero tal cosa mamá, pues es como muy, muy libre, muy sin prejuicios, ¿sí? O sea, usted me está escuchando y pues la idea es que nos escuchemos como es. Nosotros los adultos a veces nos llenamos de prejuicios para hacer X o Y cosa. Por ejemplo, cuando tú me preguntabas hace un momento que pues aquí en la cafetería haciendo el puente está quebrado, pues si me escuchan, pues nada, estoy en clase. ¿Algún problema? No pasa nada. ¿Sí? Entonces es mantener de pronto esa dinámica de, de libertad, de alegría sobre todo, porque a veces como que también los nervios nos llenan un poquito y decimos, venga, pero ¿qué dirán, no? Y nos llenamos como de ese qué dirán y a veces de pronto nosotros que ya, como tú lo decías hace un rato, que ya llevamos, digamos, un recorrido hecho, de pronto Michael, Catherine, que son mucho más jóvenes que nosotros, obviamente, pienso yo que aquí el mayor de todos soy yo. De una u otra forma, es dejarse llevar también por esa experiencia del juego y disfrutarla. Me parece que es importantísimo eso, que tú disfrutes lo que estás haciendo y que sea una pasión para ti, que no sea una obligación. Eso es todo, profe. Tienes el micrófono apagado. Sí, 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 sí. Lo que tú dices, si nosotros no cambiamos la perspectiva, miren que es un tanto como el objetivo al inicio. Yo decía, cuando en mi carga académica vi recreación, yo había dejado un tanto mis experiencias recreativas hace muchos años, muchos. Pero para mí es muy valioso Profe, ¿te puedo compartir. hacer una pregunta indiscreta? Sí, claro, ¿Cuántos años tienes tú? 31. Ahorita en Ay, noviembre no, está 31. empezando a vivir todavía. Sí, claro. Claro, imagínate, yo ya voy a cumplir 50. Ok, bien. Pues sí, la diferencia también es significativa, pero bueno. Entonces yo les decía, obviamente, sin embargo, yo todavía uso muchas estrategias recreativas, muchas. Para el coaching me gusta bastante. Después de que hice el curso de la Bolsa de Actividades Portátiles para trabajar coaching personal y empresarial, yo decía, o sea, tú ves esa base fundamental, ese curso es costosito. Obviamente, pues yo lo hice hace muchos años. Y decía, o sea, este material obviamente también tenía unas bases fundamentales en recreación, pero el material es muy semejante, ¿sí? Obviamente la estructura que tú le das a esas actividades tiene un nivel más complejo de adaptación y digamos que de los requerimientos y de la experiencia y de la misma retroalimentación. Sin embargo, o sea, eran unas dimensiones que uno dice, o sea, desde este juego puedo sacar habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, ¿cierto? Asertiva, de reflexiones tan potentes, incluso pues obviamente llevadas al ámbito organizacional. Nosotros hicimos unos eventos de coaching personal, bueno, obviamente estaba bajo unos requerimientos organizacionales en las cárceles para menores. Bueno, no se llaman cárceles, son reformatorios.
Y asistí a dos, a una que queda en el Perdomo, ya no recuerdo cómo se llama, y otra que queda en Palo Quemado. Y, y tú logras dimensionar muchos aspectos que ni siquiera ellos sí lo dicen o lo expresan estando pues en estos lugares, ¿no? Entonces, y tú dices de algo que es en esencia que uno diría un juego, o sea, si ustedes lo ven, ustedes dicen, no, eso es un juego, ¿m? Pero la dimensión obviamente profesional, ¿sí? Y obviamente del ejercicio mismo, eh, dices, o sea, es impresionante cómo te muestra al natural a esa persona, ¿sí? O sea, cómo pone en evidencia pues esa mentalidad, bueno, lo que uno llama mentalidad, ese pensamiento, ¿sí? Esos prejuicios, obviamente pues es distinto venir uno de afuera, ¿cierto? Y entrar como a su círculo y a ese interior bastante complejo, pero es como el poder tan significativo que tiene un juego, porque está basado en un juego. ¿No? Entonces miren que, bueno, digamos, ojalá tengan estas experiencias significativas y que logren anclar entonces o asociar por qué es importante el juego, ¿sí? Bueno, ya como que muy anecdótica. Necesito contarles una cosa así súper rápida y es con respecto a la actividad que vamos a trabajar para el segundo y el tercer corte. Y vamos a hacer una revisión, ¿cierto? De unos artículos para lograr realizar nuestra cuota investigativa, ¿cierto? En el aula, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero? Que ojalá encontremos, bueno, se pueden hacer de a parejas, o bueno, no sé cómo lo quieran trabajar en grupo, y si el grupo saca una sola revisión, pues genial, no hay problema, como ustedes lo quieran abordar. ¿Qué es un artículo de revisión? Es tomar varios referentes, otras investigaciones, que vamos a tratar de organizar y entender. Yo quisiera que fuera, que lográramos. Profe, qué pena, se trabó tu cámara y tu audio. Se le fue, creo que el internet. ¿Sí me escuchan, chicos? O... Sí, sí, sí. Ah, sí, Ya no, también esperemos a la ver si. Creo que se le fue el internet a la profe. profe. Hola. ¿Ahí me escuchan, chicos? Me quedé Sí, sin señora. internet. Sí, profe, yo. Me quedé sin internet, no sé en dónde quedé. Bueno, la propuesta es realizar un artículo de revisión. Profe, Pero pero ya no estás presentando pantalla. no, ya es que estoy desde el celular. Entonces, no, lo que quiero de pronto, estamos limitados por todo, porque no hay plataforma, no hay nada. Y ahora me quedé sin internet. Entonces, no, lo único que quiero que tengan para dentro de 8 días, si se arregla la plataforma, pues los subimos ahí, los voy a habilitar un foro. Pero quiero que tengan en la cabeza, bueno, mientras tanto, una temática que ustedes quieran trabajar desde la recreación. Una temática que ustedes digan, no, yo quiero ver la recreación, pues cómo está a nivel mundial, quiero ver, no sé, algo más específico y es la ronda. ¿Qué es la ronda? ¿Qué dicen de la ronda? ¿Sí? ¿Cuáles son esos autores que han investigado sobre la ronda? ¿Mm? No, yo quiero hablar sobre el juego, ¿sí? Si quieren alguna de esas temáticas, obviamente pues relacionadas con la recreación. Y solo la temática, uno, y dos, un objetivo. ¿Qué quieren con esa temática? ¿No? Yo quiero profundizar.
o quiero, yo ahorita les voy a compartir el documento que les estaba compartiendo en la pantalla, para que le echen una revisada, para que lo miren así a grandes rasgos. Miren las tablitas, que las tablas son el resumen de todo el artículo. Bueno, digamos que primer punto, pensar un tema que ustedes quieran investigar que les llame la atención. Y dos, es que se fue la luz. Y dos, ¿qué quieren lograr con esa temática? Profundizar, explorar, proporcionar información. Ay, qué pena, chicos. ¿Ahí me vuelven a escuchar? Sí, señora. Entonces, obviamente, pues la siguiente sesión les voy a decir el paso a paso, teniendo en cuenta entonces ya una temática definida y un objetivo definido. ¿Listo? Eso es lo único que quiero que realicen esta semana. Piensen qué temática les gustaría o les llamaría bastante la atención indagar. Y dos, ese objetivo. ¿Qué quieren con esa temática? Exponer, indagar, profundizar, proporcionar información. Bueno, digamos que desde allí lo pueden trabajar. ¿Listo? No sé si con eso soy clara o no tan clara. Profe, qué pena. Entonces, Profe, en cuanto a objetivo, ¿te refieres como lo que queremos trabajar nosotros con eso o a qué te refieres con objetivo? Entonces, el objetivo de su revisión es proporcionar información eh, referente a cómo está posicionado, digamos, el juego o la ronda a nivel mundial. Ese es un objetivo. Otro objetivo es explorar los resultados de diferentes investigaciones con respecto a la aplicación del juego, no sé, en el ámbito pedagógico, puede ser otro, ¿sí? Es el objetivo que tú planteas para poder, digamos que, poner en evidencia pues al lector qué es lo que quisiste hacer con esa revisión, ¿sí? Es eso. Ok, profe, gracias. Bueno. profe, qué pena. Entonces sería como buscar un tema y plantear un objetivo a Y darle a ese tema, ¿sí?
Sí, exacto. Y ya, Vale. es eso. Esas dos cositas, nada más. Entonces, entonces es como decir quién soy, o sea, la temática, y, eh, y qué voy a hacer, ¿cierto? Que es el objetivo. Entonces, temática, por ejemplo, el juego, el objetivo, explorar las diferentes etapas del juego y la importancia en el adulto. Ejemplo, ya. Y ahí está mi objetivo propuesto. Vale, profe, gracias por la explicación. Listo, ¿no? No hay problema. Igual vamos a ir paso a pasito. Sé que de pronto pues no están familiarizados con una revisión bibliográfica. eh, digamos que esta forma de explorar, ¿cierto? Temáticas a través de la investigación, pues sé que no es un hábito en nosotros, pero vamos a intentarlo, ¿listo? Sería genial si tuviéramos la oportunidad de publicar y obviamente tener ahí como un pedacito para nuestra hoja de vida investigativa, ¿no? En el CBLAC. Entonces, pues es interesante la propuesta. Esto lo vamos a hacer para 2 cortes, o sea, hay unos avances que ustedes van a entregar, así como hicieron su entrega de mapa mental, poquito a poquito. ¿Mm? El segundo corte y el tercer corte, y vamos a tener una socialización, ¿listo? De estas revisiones. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, súper. Bien. Entonces, cualquier duda o inquietud, a través del grupo si quieren. Bueno, y mientras tanto mirar a ver qué podemos solventar con el tema del Moodle. Vale, profe, sí, señora, listo. Yo lo que tenía entendido era que había como una falla ya en el centro, en la sede, y eso afectaba también el campus, donde se suben las notas, y, y obviamente pues el centro virtual, que es donde hacemos nuestra aula, lo del Moodle. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, esperar que se solvente el tema. Igualmente, yo creo que de aquí a la otra semana, pues ustedes que son los del viernes ya pues se habrá definido algo. Si no, creo que nos va a tocar, a mí me va a tocar con los del lunes hacer la entrega por este medio, porque ¿qué más? Por el WhatsApp. Bueno, chicos, Profe, no te entonces ahora alcancé a escuchar bien lo de la entrega. sí, ¿los Sí, qué? lo de la entrega, que tú dijiste hacer la entrega, Ah, pero no te entendí. si de pronto con respecto al Moodle no se arregla, o bueno, la página no se arregla de aquí a 8 días, yo creo que sí, eh, lo hacemos pues o no, lo socializamos en clase, no hay problema. Si en dado caso llegara a suceder eso. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, chicos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Y ya, no es más. Ya les comparto entonces por el grupo el archivo, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Buen Buenas día. tardes a todos, que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas Faltó Gabriel. gracias. Sí, profe, faltó Gabriel. Bueno, Bueno, profe, hasta luego. bueno, chau.